Muy buenos días, mi nombre es Manuel Steven Ortiz Gutiérrez, pertenezco a la Universidad de Pamplona, programa Biología, y hoy vengo a presentarles el tema de fertilización para la asignatura de Biología del Desarrollo. Y, y, y bueno, entonces, para comenzar, la fertilización consta de tres fases o tres etapas con una subyacente. Entonces, para explicar primero las tres etapas, debemos explicar primero el proceso de la fecundación, cuándo y dónde se produce también. Entonces, empecemos. Para conocer cuándo y dónde se produce, debemos definir la fecundación. La fecundación, pues, es el proceso mediante el cual dos gametos sexuales, entre ellos un masculino y otro femenino, se unen posibilitando la creación de una nueva vida. Así explicado, puede parecer un proceso sencillo, pero es todo lo contrario. Se trata de un procedimiento complejo que necesita de una serie de condiciones óptimas para producirse. Un ejemplo de ello sería pues que la mujer se encuentre en sus días fértiles y haya habido una ovulación. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de fecundación? El proceso de fecundación se produce en el interior del cuerpo de la mujer. Podemos decir que para la fecundación, para que la fecundación ocurra, es necesario que la mujer esté en fase concreta de su ciclo menstrual, más, más concreto la fase de ovulación, que sucede aproximadamente en el día 14 del ciclo. Cuando el óvulo maduro sale del ovario y llega a la trompa de falopio, cuando se tienen relaciones sexuales o durante el coito, que es prácticamente lo mismo, mediante la eyaculación, millones de espermatozoides penetran en la vagina. Estos son atraídos por las sustancias que emite el óvulo y ascenderán por el cuello del útero y la cavidad uterina hasta llegar a las trompas de falopio, donde se encontrarán con el óvulo. De estos millones de espermatozoides, son muy pocos en verdad los que llegan. Unos 200 aproximadamente logran llegar hasta este punto y uno solo de ellos conseguirán atravesar la membrana externa del óvulo y lograrán fusionarse con él. Esto puede producirse 24 a 72 horas tras la relación sexual. Entonces, ¿cómo es el proceso de fecundación? Como hemos visto y reiteramos, puede parecer un proceso sencillo, pero lo cierto es que deben darse varios mecanismos y muchos cambios para que la fecundación pueda darse. En concreto, el proceso de fecundación tiene cuatro etapas distintas, tres muy importantes y una subyacente. Primero, la penetración de la corona radiada, que consiste en el que el espermatozoide debe penetrar la capa de células que rodea el óvulo y que se conoce como la corona radiada. De aquí su nombre. Segundo, penetración de la zona pelúcida. Esta es la segunda barrera del proceso de fecundación. Aquí, el espermatozoide con su cabeza establece contacto con un receptor llamado ZP3, que está situada en la zona pelúcida del óvulo. Esta unión, cabeza y zona pelúcida, provoca una reacción que libera enzimas y disuelve en esta zona para que el espermatozoide pueda entrar. La tercera fase, que sería la fusión de la membrana o penetración de la membrana hacia el ovocito, consta en que el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo y en su lugar ocurren tres procesos. En el gameto femenino se forma un cono de fecundación. Sucede una despolarización de su membrana y hay liberación de gránulos corticales. En la cuarta función o fase, que se llama fusión del núcleo y formación del cigoto, es el último paso del proceso de la fecundación. Y aquí el espermatozoide avanza hasta que su cabeza quede junto al pronúcleo.
al pronúcleo del ovocito. Este pronúcleo es el femenino, no lo podemos olvidar. Y una vez están junto al otro, ocurre la fusión. Esto supone que las membranas de ambos desaparezcan para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula tenga dotación cromosómica ideal, 46 pares. El desarrollo de la fecundación o el desarrollo del proceso de la fecundación, cuando se une un óvulo, cuando se une con el óvulo, el espermatozoide pierde su cola y se fusiona con el núcleo del gameto femenino. Por otra parte, la membrana del óvulo modificará su estructura química impidiendo el acceso de los demás espermatozoides. Recuerde que para esta etapa ya han llegado 200 que a su vez, están tratando de entrar al óvulo. Esta fusión del óvulo y un espermatozoide dará lugar a una nueva célula con contenido genético de ambos progenitores. A, este, a esta unión se le va a llamar cigoto. Entonces, el cigoto iniciará un viaje hacia el útero durante aproximadamente 3 o 4 días. Será empujado por los impulsos musculares de la trompa hasta llegar a la cavidad uterina. Aquí sucede la división celular, donde el pequeño embrión se adherirá sobre el endometrio, donde se desarrollará y crecerá hasta el momento del nacimiento. Entonces, aquí nos sugiere aquí en esta parte, nos sugiere o podemos evidenciar una serie de preguntas, nos pueden surgir una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la fecundación pueda fallar de forma natural? Entonces, podemos ver que cuando la fecundación se produce de forma natural, no siempre resulta fácil. En ocasiones, lograr un embarazo puede retrasarse o complicarse a causa de muchos factores. La fecundación natural que hemos visto y explicado debem- debemos añadir que esto es una función asistida. Se pueden haber muchos problemas para que se logre la fecundación, como que ningún espermatozoide llegue a fecundar el óvulo, por la falta de estas enzimas que permiten que el espermatozoide pueda entrar la zona pelúcida. Para esto, pues entonces ahí sí hablamos de la reproducción asistida, donde se puede fecundar un óvulo de forma artificial. Es aquí cuando empezamos con el siguiente tema, que es la segmentación. Antes de dar una definición concreta de segmentación del cigoto, debemos definir el cigoto, cómo se desarrolla. El cigoto se forma durante el primer trimestre del embarazo y es la unión de dos células. Esta hace parte del desarrollo embrionario, donde después de unas 30 horas de la fecundación y creación del cigoto, se comienza a dividir o segmentarse, de aquí su nombre. A esta fase se le puede llamar también fase bicelular. Entonces, ¿qué es la segmentación del cigoto? La segmentación del cigoto es el proceso de divisiones mitóticas por la cual el cigoto va aumentando su número de células. Una vez que el cigoto alcanza la fase bicelular, esta pasa por una serie de divisiones mitóticas que aumentan su número de células, volviéndose cada vez más pequeñas con cada segmentación. A esta fase o esta parte de división mitótica se le conoce como un blastómero o blastómeros. Durante la primera semana del desarrollo embrionario podemos ver una sucesión de fases comenzando con los blastómeros. Los blastómeros se dividen de forma sincrónica. Podemos decir
que uno de los blastómeros se divide antes que el otro y por lo tanto una masa se verá más reducida que la otra. Conforme se van dividiendo las células que la forman, se hacen más pequeñas con cada división mitótica, ya que no hay un aumento de masa durante este estadio de desarrollo. Ponemos un ejemplo. Durante las bacterias, la división mitótica se ensanchan o crecen para así dividirse mitóticamente, partirse en dos, tener dos células en vez de una. En esta no sucede así, no incrementan su tamaño, su masa muscular, simplemente se divide a la mitad y esa mitad se vuelve a dividir a la mitad. Por eso es que cada vez se miran más pequeñas. Empezamos con la segunda, que es la compactación. Aquí, a partir de esta etapa, ya hay 9 células o 9 divisiones de células donde los blastómeros alteran su forma y se alinean para formar una masa celular compacta. Como podemos ver en la imagen, se organiza. Esto permite una mayor interacción entre las células que forman el cigoto, que es muy importante para la blastulación que viene a continuación. La blastulación produce una separación de blastómeros internos que forman el embrioblasto, que después formarán un embrión. Como podemos ver, estas se mueven a la parte de arriba, la parte superior, formando el embrioblasto. De aquí pasamos a la mórula. Se forma la mórula. En este punto, el cigoto ya tiene entre 12 y 32 células. Se le llama así porque tiene un gran parecido con las moras a nivel microscopio, del microscopio, perdón. Las células internas de la mórula constituyen la masa interna y las células que los rodean, como lo son la zona pelúcida, formarán los anexos embrionarios necesarios para el correcto desarrollo, que formarán, por ejemplo, como parte de la placenta. Al final de la etapa de la mórula, 4 días después de la formación del cigoto, la fecundación entre blastómeros internos se empieza a formar después de la fecundación, estamos hablando, ¿no? Y ahí me equivoqué. Se empieza a formar una cavidad, un espacio que se le llama blastocele. Y a este proceso se le llama cavitación. El embrión, todo en conjunto, se les llama blastocito. Entonces, ya vimos qué es la segmentación. Definimos sus etapas hasta llegar a la formación del blastocito. Entonces, ya vimos la formación del blastocito, pero ahora la resumiré en unas cuantas oraciones para que, si no me entendieron antes, ahorita me puedan entender. El desarrollo o formación del blastocito ocurre cuando la mórula entra en la cavidad uterina a través de la zona pelúcida. Empieza a penetrar líquido en los espacios intercelulares de la masa celular interna. Ya recordemos que aquí había una cavidad. La masa interna llamada embrioblasto se sitúa en el polo, mientras que la externa en el trofloplasto. Aquí se aplana para llegar a formar la pared epitelial del blastocito. Y desde aquí se va a la zona pelúcida donde pasa a la implantación. Así se forma el blastocito. Muchas gracias por su atención.